Hoy nos vamos a sumergir en un mundo que, bueno, huele a polvo, a incienso y a conflicto. Estamos en el norte de África a finales del siglo V y hay que olvidarse de la Roma imperial de las películas, ¿eh? Nada de legiones y mármol reluciente. Este es un mundo que está en plena transformación. El Imperio de Occidente ya es un recuerdo y esta región, que fue uno de sus graneros, ahora está bajo el dominio de los vándalos. Y en medio de todo este caos político hay una fractura que lo define absolutamente todo: la tensión religiosa entre los católicos y los arrianos, que eran la élite en el poder, y sostenían una idea que hoy pues, nos puede parecer un matiz, pero que entonces era una bomba: que Cristo no era plenamente divino como el Padre. Para los obispos católicos esto no era un debate abstracto, claro. Significaba persecución, significaba exilio, ver sus iglesias confiscadas. Nuestra misión hoy, basándonos en los relatos que nos han llegado, es explorar la vida de una figura que no solo navegó estas aguas turbulentas, sino que se convirtió en un faro. San Fulgencio de Ruspe. Vamos a desgranar cómo un hombre nacido en la opulencia se convierte en monje, en obispo y en uno de los grandes pensadores de una era bastante oscura. Y es que la clave para entender la intensidad de todo esto es que el arrianismo no era una herejía menor. Atacaba la columna vertebral de la fe trinitaria. Al negar la consustancialidad del Hijo, o sea, que compartiera la misma esencia divina que el Padre, se estaba desmontando el núcleo del cristianismo que había salido de Nicea. Por eso la persecución era tan implacable. Y por el otro lado, la resistencia de figuras como Fulgencio era tan firme. No luchaban por una coma en un texto, luchaban por lo que consideraban el alma misma de su fe en un norte de África que se había convertido en un campo de batalla doctrinal. Pues empecemos por sus orígenes, porque son clave en la historia. Su nombre completo era Fabio Claudio Gordiano Fulgencio. Nació en el 468 en Cartago. En una familia senatorial que, bueno, lo había perdido casi todo con la invasión vándala, pero que aún conservaba un gran patrimonio. Y aquí la historia se pone muy interesante, porque su formación es casi contracultural. Su madre, Mariana, enviudó muy joven y, bueno, se obsesionó con su educación. Hizo que aprendiera griego a la perfección, hasta el punto de hablarlo como si fuera su lengua materna, para un noble de la época en Occidente, donde el griego ya era una rareza. Fíjate, esto era como ser un experto en programación de élite hoy. No era nada habitual. Y esa decisión de su madre fue profética, aunque ella no lo supiera. Esa formación bilingüe y clásica no era un simple adorno cultural, se convirtió en su arsenal. El gran inspirador de Fulgencio, como veremos, fue San Agustín, que era otro gigante de la retórica y la filosofía. Pero Agustín escribió en un mundo, el romano tardío, donde el debate intelectual aún florecía. Fulgencio, en cambio, operaba en un entorno de colapso cultural. Su dominio del griego y el latín le dio acceso directo a las fuentes de la teología, tanto oriental como occidental. Esto es clave para entender el cristianismo posimperial. La fe ya no se expande solo por milagros, sino a través de la batalla intelectual. Fulgencio es el arquetipo del nuevo líder cristiano, un teólogo guerrero cuya arma es la palabra escrita. Un teólogo guerrero que al principio parecía destinado a ser un simple administrador de fincas. Las fuentes dicen que gestionaba el patrimonio familiar con habilidad, pero sentía un vacío profundo. Empezó a leer, a visitar monasterios, y entonces llegó el punto de inflexión. Y lo fascinante es que no es una visión mística, ni un suceso milagroso. Lo que cambia su vida para siempre es un texto. La lectura de un sermón de San Agustín sobre el Salmo 36, que habla de la vanidad de las riquezas terrenales. Esa lectura le impacta de tal manera que, bueno, enciende en él un deseo irrefrenable de dejarlo todo. Lo cual nos dice muchísimo sobre su psicología. Su vocación no es un arrebato emocional, es una convicción que nace de la reflexión, del encuentro con una idea poderosa. Es el poder de la teología bien articulada lo que lo transforma. Muestra que su fe es, desde el principio, tan intelectual como espiritual. Con esa nueva certeza, decide buscar un guía, y esto nos lleva a dos escenas que parecen sacadas de una novela. Primero, va en busca de un obispo llamado Fausto, un asceta muy respetado que había sufrido la persecución. Fulgencio le pide ser admitido como monje, pero Fausto, lejos de acogerlo, lo somete a una prueba, durísima. Le dice, palabras más, palabras menos: «Eres un joven rico, acostumbrado a las comodidades. Primero aprende a vivir en el mundo sin entregarte a sus placeres y luego vuelve.
Vamos, que lo despacha. Y aquí vemos la diferencia radical con la mentalidad moderna. Hoy nos parecería una crueldad, ¿verdad? Una falta de empatía. Pero en ese contexto de persecución constante, un líder como Fausto no podía permitirse el lujo de aceptar a alguien cuya vocación no fuera a prueba de fuego. No era un capricho, era una cuestión de supervivencia para toda la comunidad. Una vocación débil, bajo tortura, podía poner en peligro a todos los demás. Era un filtro, brutalmente pragmático. Y Fulgencio pasa el filtro. Su respuesta es de una humildad que desarma a Fausto. Le dice: «Quien me ha dado el deseo de servirle, también me dará la fuerza para superar las pruebas». Esa frase lo cambia todo. Fausto ve que su convicción es real y lo acepta. Pero apenas supera esta prueba, llega la segunda, que es aún más cruda. Su madre, Mariana, la misma que le había dado esa educación de élite. Se presenta en las puertas del monasterio. Las crónicas la describen llorando desconsoladamente, arrojándose al suelo suplicando que le devuelvan a su hijo, su único protector. Es un momento de una crudeza emocional terrible. Esto plantea una pregunta fundamental sobre la naturaleza del compromiso en esa época. No es un camino sereno y espiritual, es un camino de renuncias dolorosas. La prueba de Fausto era sobre la autenticidad de su fe. La prueba con su madre es sobre el sacrificio de los lazos humanos más profundos, y es en esa doble renuncia a su estatus y a su deber filial donde su vocación se forja de verdad. Superar esto consolida su determinación de una forma que una aceptación fácil nunca habría logrado. Cuentan que a Fulgencio le partió el alma ver a su madre así, pero se mantuvo firme. Fausto, viendo la situación, interviene de nuevo. Confirma la vocación de Fulgencio, pero para evitar un conflicto mayor, lo envía a otro monasterio, más apartado. Allí se une a un abad llamado Félix, y durante 6 años parece que por fin encuentra la paz que buscaba. Pero esa paz era un espejismo. En el año 499, la persecución se recrudece. Una incursión de milicias arrianas los obliga a huir y a refugiarse en Sica Veneria. Y es precisamente allí, buscando refugio, donde se encuentra con la prueba más brutal de su vida. Así es. En Sica Veneria son identificados por sacerdotes arrianos locales. Los arrestan y los torturan. Y las fuentes son muy específicas sobre el motivo. No era por política, era por predicar la consustancialidad del Hijo de Dios, por defender esa idea. El relato de la tortura es impactante. Félix el abad, que era mayor, intenta proteger a Fulgencio, pero al final los dos son azotados. Cuando le llega el turno a Fulgencio, soporta la flagelación con una paciencia que asombra a sus captores. Incluso se dice que interrumpió la tortura no para suplicar, sino para intentar explicarles el Evangelio. Ese es el momento de su transformación pública. Deja de ser un monje erudito y se convierte en un confesor de la fe, un título honorífico para los que sufrían por sus creencias sin llegar al martirio. A partir de aquí, su fama se extiende por todo el norte de África. Ya no es solo un noble que se hizo monje, ahora es un símbolo viviente de la resistencia católica. Su cuerpo lleva las marcas de sus convicciones. Una vez liberados, su deseo de una vida ascética, lejos de disminuir, se intensifica. Su plan ahora es ir a la fuente, a Egipto, a la cuna del monacato, para aprender de los legendarios ascetas del desierto. Se embarca, pero hace una parada en Sicilia, y allí el abad de un monasterio, un hombre llamado Eulalio, le da una noticia que lo deja helado. Le advierte que la iglesia en Alejandría está rota por disputas teológicas, y que un monje extranjero como él no encontraría la paz que busca, sino más conflictos. La ironía es tremenda. Huye de la división doctrinal en África para buscar la pureza espiritual en su origen y se encuentra con que la cuna del ascetismo está tan o más envenenada por el conflicto que su propia tierra. Es un reflejo de la crisis que sacudía a toda la cristiandad. No había un lugar seguro. Ante esto, cambia de planes. En lugar de Egipto, viaja a Roma. Visita la ciudad, reza ante las tumbas de los apóstoles. Y es allí donde tiene lugar otra escena muy reveladora. Ve al rey ostrogodo Tadorico, que también era arriano, desfilando por la ciudad con toda su corte, en el apogeo de su poder. Al contemplar ese esplendor, pronuncia una frase que ha quedado para la historia. Si Roma terrenal es tan hermosa, ¿cuánto más lo será la Jerusalén celestial?
Y si conectamos esto con el panorama general, vemos a un hombre cuya perspectiva ha sido forjada por completo en lo trascendente. Para él, el máximo poder político, la mayor gloria mundana, no son más que una sombra, un pálido reflejo de la realidad espiritual. Esa mentalidad lo definirá como líder. No se deja impresionar por el poder terrenal, porque su mirada y su lealtad están puestas en otro reino. Y esa mentalidad se va a poner a prueba muy pronto. A su regreso a África, su plan sigue siendo el mismo: encontrar un lugar tranquilo para vivir como monje. Funda un pequeño monasterio. Pero su fama ya es demasiado grande. La diócesis de Ruspe, una de las muchas que se habían quedado sin obispo, lo reclama. Intenta resistirse, pero la presión es enorme. Y en el año 508 es consagrado obispo de Ruspe. El retiro se ha acabado. Para siempre. Se convierte en un líder a su pesar, justo en el momento en que la iglesia africana va a enfrentar su prueba más dura. Y efectivamente, poco después, el rey vándalo, Trasimundo, un arriano culto y muy convencido de su fe, decide lanzar la ofensiva final. Emite un edicto que prohíbe consagrar nuevos obispos y, lo más grave, decreta el exilio de más de 60 de los obispos en activo. Y por supuesto, Fulgencio, el nuevo símbolo, está en esa lista. Lo destierran a la isla de Cerdeña. Y aquí es donde se produce la gran paradoja de su vida. Algo que vemos a menudo en la historia. Un acto de opresión política, diseñado para silenciarlo, se convierte en el catalizador de su mayor influencia. Trasimundo, al intentar apagar su voz, le dio un megáfono. Es que es increíble, le salió el tiro por la culata, totalmente. Lejos de ser silenciado, Fulgencio, que era de los más jóvenes, se convierte de forma natural en el faro intelectual y espiritual de todos los desterrados. Cerdeña se transforma en una especie de think tank católico en el exilio. Las fuentes nos cuentan que el Papa Símaco, desde Roma, les enviaba apoyo, dinero, vestiduras, reliquias, para mantener la cohesión del grupo. Lo fascinante es pensar en la dinámica de allí. El exilio reunió a la fuerza a muchas de las mentes más brillantes de la Iglesia africana. Esto generó un entorno de colaboración y estudio forzoso. Y en ese ecosistema, Fulgencio, con su formación y su firmeza, se convirtió en su voz principal. Su influencia desde Cerdeña fue probablemente mucho mayor de la que habría tenido si se hubiera quedado tranquilo en Ruspe. El exilio concentró su talento. Durante este exilio, cuando escribe sus obras más importantes, polemizando directamente contra el arrianismo. La más famosa es una refutación en 3 volúmenes dirigida al propio rey que lo desterró. Los 3 libros al rey Trasimundo. No es un lamento, es un desafío intelectual directo al poder. Y a pesar de esta actividad y de su fama, las crónicas insisten mucho en su humildad. Se dice que ocultaba los milagros que le atribuían y que repetía a menudo: ¿de qué sirve ser aplaudido en la tierra si uno puede perder su alma en el cielo? Esa frase es el núcleo de su pensamiento. Para él, el reconocimiento público y la influencia no eran el objetivo, eran una herramienta, y una muy peligrosa, una distracción del verdadero fin, que era la coherencia espiritual. Incluso en la cima de su poder como teólogo, su preocupación fundamental seguía siendo la misma que la del joven que leyó aquel sermón: la vanidad del mundo. El exilio duró hasta la muerte del rey Trasimundo. Su sucesor, Hilderico, fue mucho más tolerante y permitió el regreso de los obispos. La vuelta de Fulgencio a África fue, según las crónicas, triunfal. Y de inmediato se sumergió en la tarea de reconstruir su diócesis, que, como el resto de la iglesia africana, estaba devastada por casi 70 años de persecución. Y no hablamos solo de reconstruir edificios, ¿eh? Hablamos de restaurar la disciplina del clero, reafirmar la doctrina después de décadas de confusión, sanar la moral de una comunidad. Era un trabajo de reconstrucción espiritual, no solo material. Dedicó sus últimos años a esa labor. Ya anciano, cuando sintió que le fallaban las fuerzas, intentó retirarse por última vez. Se fue a un monasterio en una islita para prepararse para la muerte. Pero el pueblo de Ruspe fue literalmente a buscarlo en barcos, rogándole que volviera. Y él volvió. Durante su última enfermedad, se nos dice que repetía constantemente una oración muy simple: Señor, dame paciencia ahora y después misericordia y perdón. Paciencia y perdón. Es significativo. No pide ni gloria ni recompensa,
Pide las dos virtudes que más necesitó durante toda su vida: paciencia para soportar la adversidad y la confianza en el perdón final. Es el cierre perfecto para una biografía marcada por la prueba constante. Murió el 1 de enero del 533, a los 66 años, con una inmensa fama de santidad. Sus reliquias fueron veneradas durante siglos, viajando de África a Cerdeña, luego a Francia, hasta que en una última ironía fueron destruidas durante la Revolución Francesa. Así hemos recorrido la vida de Fabio Claudio Gordiano Fulgencio, de una villa senatorial en Cartago a través de la tortura, un exilio que se convirtió en su mayor plataforma, hasta su muerte como un líder venerado. Una vida forjada por la convicción en un mundo en descomposición. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Si sintetizamos lo que nos cuentan las fuentes, el legado de Fulgencio se puede destilar en varias ideas potentes. Primero, la paciencia en la adversidad como la prueba definitiva de la fe. Segundo, una humildad radical que actúa como una fuerza interior superior al poder político externo. Y tercero, y quizás lo más importante para su tiempo, la fidelidad a las convicciones como la única luz posible en una era de confusión. Fue, como decíamos, un verdadero heredero de San Agustín, aplicando su rigor intelectual en un tiempo que necesitaba esa claridad desesperadamente. Una vida que demuestra que, a veces, la mayor influencia no se consigue desde el centro del poder, sino desde los márgenes. Exacto. Y las fuentes, al contarnos la historia de este hombre con una fe inquebrantable, nos dejan con una pregunta que resuena hasta hoy. En nuestro mundo contemporáneo, también lleno de narrativas enfrentadas, de ideologías en conflicto, ¿qué papel juega una convicción personal tan firme? ¿Es principalmente una fuente de resiliencia y fortaleza interior, como lo fue para él? ¿O puede convertirse también, si no se maneja con humildad, en un motor de las mismas divisiones y fracturas que Fulgencio tuvo que navegar durante toda su vida? Es algo sobre lo que merece la pena reflexionar.